Hola, buenos días, chiquillos, chiquillas. Espero que estén bien. Hoy día vamos a tener la última clase, que es la clase número 5, en donde vamos a dar las instrucciones para realizar el informe número 2. ¿Ya? Lo que se va a tratar la experiencia va a ser de momento de inercia. Por otro lado, decirles de que se le entregó los resultados de la hoja técnica 2, si no me equivoco, y en el aula se subió una pauta. Entonces ustedes tienen unos ciertos días para revisar si está bien la corrección con la pauta, y si no, pueden apelar, que también el recurso para apelación se subió en el aula, ¿ya? El recuperativo lo realizan las personas que faltaron alguno de las dos. Alguno de las evaluaciones, por ejemplo, o el informe, que deben el informe, o la hoja técnica. Ahí tienen que hablarlo con el coordinador, que es Rodrigo Morales, y ver cuándo les tocaría dar el recuperativo, ¿ya? Ya. Hoy día nosotros estamos a 26, ya el viernes 26, el cual corresponde a la clase número 5, y el próximo viernes nosotros ya tendríamos nuestra consulta, ¿ya? Acá. Sesiones de consulta, perdón, la entrega del informe. Y las sesiones de consulta serían del martes al jueves, como todas las semanas que hay sesiones de consulta. Ustedes pueden conectarse con uno, con dos profesores o con ninguno, ¿ya? O con los que quieran. Y pueden, si es que tienen más dudas, pueden conectarse, qué sé yo, pero la idea es que ya esto ya lo tengan trabajado. ¿Por qué? Porque ya después ya no hay sesiones de consulta. Entonces, las consultas solo se aclaran en las clases de las sesiones de consulta, ¿ya? Y el informe número 2 se entrega el viernes hasta las 8 de la noche, igual que el informe 1. Este informe número 2 va a ser el informe largo, ¿ya? No es como el informe anterior, por si acaso. Después el 7 y el 9 serían los recuperativos, ¿ya? A los que deben alguna nota. Y nos quedaría solamente la última clase, que es la evaluación online 2. Y esta evaluación online 2 sería el 13 de diciembre, pero todavía no sé la hora exacta en que se va a hacer, ¿ya? Ya, nosotros vimos, por ejemplo, la estructura del informe corto, ¿ya? En la clase 3 y 4, ¿ya? Y ahora nos toca ver lo que es la estructura del informe largo, ¿ya? ¿Cuáles son los puntos que ya nosotros vimos? ¿Ya? Por ejemplo, el título, el desarrollo experimental con los materiales, montaje, método experimental, resultado, análisis, conclusiones, ¿ya? ¿Verdad? Discusión, eh, y anexo. Ya, esos fueron los puntos que nosotros estuvimos realizando en el informe corto, ¿ya? Entonces ahora nos tocaría ver eh, más precisamente lo que es la introducción teórica y las conclusiones, ¿ya? En el caso del resumen, el resumen tiene que incluir ya el objetivo, igual que el título, el objetivo, la metodología usada, un poquito del desarrollo experimental, ¿ya? Eh, y también, que lo más importante, se ingresa ahí los resultados, ya con sus respectivos errores. El resultado que le están pidiendo con sus respectivos errores. Por ejemplo, en el caso en el caso de este informe, es el momento de inercia. Le van a dar un momento de inercia que lo van a obtener experimentalmente, y otro van a obtenerlo geométricamente o teóricamente, con cálculo, ¿ya? Ambos dos tienen que ustedes sacar, por ejemplo, mostrar los resultados con sus errores, y de ahí sacar el porcentaje de error. Y eso también tiene que ir en el resumen, ¿ya? El resumen no puede ser más de 15 y 16 líneas. Y tiene que incluir la mayoría de lo que está en el informe, ¿ya? Y como para que alguien lo lea y diga, ah, ya de esto se trata, llegaron a este resultado, me interesa o no me interesa investigar más o leer más el informe, ¿ya? Eso más que nada es. Nosotros acá el desarrollo experimental ya lo vimos. Recordemos que los materiales solamente tienen que poner, si no tienen los modelos, los materiales, no pongan el modelo, pero sí el error instrumental cuando son instrumentos, ¿ya? El montaje, que lo pueden sacar de la guía,
el método experimental, que es el procedimiento experimental, tal como lo dice la palabra, es el procedimiento de cómo se realizó la experiencia, ¿ya? Se toma, por ejemplo, la masa, se deja caer, se toma la velocidad y así, se procede con esto, eso es el procedimiento experimental. Ustedes pueden decir ahí em, que, por ejemplo, los datos van a ser tomados, ¿ya? A través del tracker. Eso es lo más, solamente la única mención que pueden mencionar del tracker, como para después ser analizado. Pero no tienen que como colocar detalles del tracker, cómo se usa el tracker, ni nada de eso, ¿ya? Después el resultado de análisis y discusión, eso también lo mostramos, el resultado tiene que mostrar el resultado que obtuvieron claramente, si hay gráficos, si hay tablas que vayan en el anexo, acá solamente los citan y muestran acá no se hacen cálculos, simplemente se citan las fórmulas, se citan las tablas, se citan los gráficos y de ahí se muestra en los resultados, tal como dice acá, los resultados, ¿ya? En el análisis, el análisis cualitativo, el análisis cuantitativo, ya, y también el tema del error, ya, que también tiene que ir acá, de la incertidumbre, y la discusión, ya, de lo que se llegó. En conclusiones, las conclusiones siempre van a ir de la mano, ya, con el objetivo, ya, el objetivo es súper importante que, bueno, siempre se lo vamos a entregar en la guía, ya sé que lo van a tener clarísimo, pero en las conclusiones ustedes tienen que responder como basándose en el análisis, ¿ya? ¿Qué significa? Que tiene que haber estado analizado antes, previamente, y mirando el objetivo. ¿Se cumplió o no se cumplió el objetivo por tal razón? Así. En bibliografía, ustedes pueden o sea, colocar los textos que nosotros les damos la guía, pueden buscar otros textos, o incluso pueden poner las páginas de internet que ustedes van a visitar como para sacar todo lo que es la parte de la introducción teórica, ¿ya? Y en el anexo, tal como lo dije antes, pueden ir las fórmulas, especialmente cuando son las fórmulas de errores de propagación, que son muy largas, pónganlas en el anexo, pongan las tablas, pongan los gráficos. ¿Duda hasta aquí? ¿Ninguna? Si tienen duda, consulta, por favor, me van preguntando al tiro, ¿ya? La introducción teórica, ¿ya? La introducción teórica, lo que tiene que quedar aquí claro es la teoría en la que ustedes van a, en este caso, usar para desarrollar la experiencia, ¿ya? En este caso, por ejemplo, ¿qué fórmulas van a usar? ¿Cuál teoría? ¿Cuál ley de física? Etcétera, ¿ya? Y cuando usted ocupe la teoría del error, ¿ya? En la ecuación y la variable específica del problema estudiado, tiene que citar la ecuación, ¿ya? No tienen que desarrollarla ni hacer los cálculos, simplemente citar. Por ejemplo, en este caso van a ocupar la del torque, van a usar quizás también la de inercia con la aceleración angular, etc. Son las fórmulas más principales que van a usar y que se las vamos a pasar en la guía, ¿ya? Y ustedes lo colocan con su número de referencia y después cuando coloquen en los resultados, ahí se ponen el resultado. No, aquí no se hace un análisis, ya simplemente se muestra la fórmula. Y la fórmula de la teoría del error la pueden poner en el anexo, ¿ya? Y en las conclusiones, tal como se los dije, ¿ya? No pueden colocar aprendí de esto, no, se coloca de manera objetiva, ¿ya? Lo que se aprendió, pero siempre es mirando el objetivo. ¿Se cumplió el objetivo? ¿No se cumplió el objetivo? Y el por qué, ¿ya? Pueden mostrar los resultados numéricos principales con sus respectivos errores, ¿ya? Pueden incorporar ecuación empírica o relaciones matemáticas si es que encontraron alguna que sea distinta, que no la hayan mostrado antes. Y no se puede concluir cosas que no se han analizado, ¿ya? Obviamente que es súper importante que esté sustentado en el análisis. Por ejemplo, acá claramente lo dice,
Las conclusiones son los resultados de los análisis realizados y no un resumen o copia o complemento de ellos. O sea, no van a copiar párrafos que estén en el análisis para copiarlo en la conclusión. Eso es uno. Lo otro, no es un complemento en el sentido de que si, por ejemplo, ustedes hicieron todo un análisis, pero no hicieron el error porcentual comparativo, entonces lo hacen en la conclusión, también está malo, ¿ya? Porque tiene que haber sido analizado y discutido en el análisis, ¿ya? Y no en las conclusiones. Las conclusiones solamente lo muestran, ¿ya? ¿Y qué va a mostrar en las conclusiones? Lo que le preguntan en el objetivo, ¿ya? Eso es más que nada. ¿Dudas, consultas? ¿No, ninguna? Ya. Entonces nos vamos a ir a la plantilla antes de seguir con esto. Vamos a echar nuevamente un vistazo. Ahora es tal cual, pero completo. ¿Ya? Ahora todos los puntos. ¿Ya? Aquí hacen doble clic para corregir. Física 110, segundo semestre. Colocan acá el título, tal como le enseñé. Máximo 3 líneas. Los nombres, los roles, los correos y el horario de cada uno de los componentes del grupo. El resumen, tal como le dije, no más de 15 líneas, y tienen que ir todo. La introducción teórica, que la pueden sacar de cualquier página, de un libro, de donde sea, con sus ecuaciones, con sus referencias. ¿Ya? El punto 3, que ya lo hemos visto en 2 clases, el desarrollo experimental. El método experimental, que es el procedimiento de cómo se realiza el invento. ¿Ya? El resultado de análisis y discusión, que eso es como lo más largo que van a tener. Y la conclusión, ¿ya? Que justamente acá lo mismo que le mostré recién, está aquí. La bibliografía está en formato APA y justamente hay que incorporar los nombres, el libro, la página de internet. Y en el anexo donde pueden ir tablas, gráficos, ecuaciones teóricas, ecuaciones de error, ¿ya? Eso es lo que tienen que hacer en la plantilla. Siempre ocupando el mismo formato. Nos vamos entonces ahora a la guía de la experiencia que van a hacer ustedes, ¿ya? Se llama dinámica rotación, o momento de inercia, rotacional, etc. ¿Ya? Entonces van a tener 3 objetivos. A partir de los conceptos de fuerza y torque, determinar el momento de inercia de un disco. A partir de las dimensiones geométricas y masa, determinar el momento de inercia de un disco. Y realizar comparaciones y rendimientos de ambos métodos anteriores. ¿Ya? Entonces tenemos acá una polea, una masa que va cayendo por el efecto de la aceleración de gravedad, la tensión de una cuerda que va unida a un disco de radio R, ¿ya? Y vamos a tener una aceleración de caída. ¿Qué materiales vamos a usar? Los que están acá, ¿ya? Obviamente los que son instrumentales tienen que ponerle los errores. En el montaje, ya pues aquí le va justamente, lo describe, ¿ya? Y lo muestra. El procedimiento experimental, este es un procedimiento experimental de la guía, que no es del informe. No van a copiar el de acá, porque son distintos, ¿ya? Lo que aparece aquí en procedimiento experimental, netamente es introducción teórica, para que sepan, ¿ya? Pero ¿qué es lo que menciona? El torque es igual al radio por la tensión, ¿ya? Torque es igual al radio por la tensión, y a la vez, esto es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Entonces, cuando vamos a entrar aquí, vamos a tener el torque, la aceleración angular del sistema y la ecuación que va a regir, ¿ya? Por otro lado, cuando tenemos una masa que va cayendo,
ya por aceleración de gravedad, nosotros tendremos que la tensión es igual a la masa por la gravedad menos la aceleración lineal, la aceleración normal, ¿ya? Pero la aceleración lineal es la aceleración angular, que es el alfa por el radio, ¿ya? Cuando tenemos, o en este caso, un sólido en rotación, ¿ya? Y acá ponemos masa por gravedad menos aceleración angular por radio, que estamos ocupando esta fórmula de aquí, igual a esta de acá, que es momento de la inercia por la aceleración angular. Despejamos ahí y nos va a quedar que es masa multiplicado por gravedad menos aceleración angular por radio, todo eso multiplicado por el radio, partido por la aceleración angular, ¿ya? Y esa es la fórmula que nosotros vamos a usar, ¿ya? La M corresponde a la masa que va cayendo, ¿ya? G es la gravedad, obviamente se la da. La aceleración angular es lo que ustedes van a obtener experimentalmente, ¿ya? Graficando la velocidad versus el tiempo en el Excel. El radio es el radio, en este caso del disco al que se lo dan, ¿ya? Y la aceleración angular, bueno, ya la vimos. Entonces el registro de movimiento va a estar a cargo del tracker, ¿ya? Que es un movimiento rotacional. Y para obtener la velocidad lineal se va a utilizar la pendiente del gráfico de velocidad en función del tiempo para obtener la aceleración lineal. Y con eso después de multiplicarlo van a obtener entonces al dividirlo por el radio van a obtener la aceleración angular. Y ahí pueden ocupar la fórmula para desarrollar. Entonces, ¿qué es lo que van a tener? Van a registrar estos elementos constantes del experimento, ¿ya? El radio con su error, el radio del otro disco con su error, la masa del disco con su error y la masa del objeto que va cayendo con su error, ¿ya? Entonces se libera el movimiento en el montaje. Esto ya más de procedimiento experimental o metodología experimental, ¿ya? Se procede a liberar el movimiento al montaje generando la detección del objeto considerando la masa impulsora. La aceleración angular media será obtenida a través de la aceleración, que a su vez se rescata de la pendiente del gráfico velocidad versus tiempo desarrollado en Excel. Considere que para este último cálculo el valor radio de la polea de anclaje. Y el torque realizado en la polea de anclaje proviene del cálculo de la tensión de la cuerda por el radio de acción de la polea de anclaje. Para minimizar los errores de cálculo, se sugiere que se realice la siguiente tabla. Tendríamos esta tabla, que se lo voy a mostrar después en el Excel, donde está la aceleración angular, donde está la masa del objeto que cae, donde está la tensión, donde está el torque y donde está la inercia rotacional. Y acá nos dicen que tenemos que usar la gravedad como 9,7943 metros por segundo al cuadrado. Y en el segundo método, que es el método teórico, ¿ya? O geométrico para realizar el cálculo, van a necesitar el diámetro del disco, ¿ya? La masa del disco, y con eso ya obtienen la fórmula para obtener la inercia rotacional, que es un medio la masa por R al cuadrado, ¿ya? Que eso está en la teoría. Esa fórmula también tiene que incluirla en la introducción teórica por si acaso. Después vamos a tener, bueno, ahí vamos a tener radio del disco, la masa del disco y la inercia rotacional, teórica, ¿ya? Después te van a comparar el resultado de este con este de acá y van a calcular el porcentaje de error, ¿ya? Acá le citan algunos libros, ¿ya? Y ustedes pueden agregar acá algunas páginas de internet. Claro, pregunta nomás, Fernando, si tienes dudas. No se queden con las dudas, si tienen dudas vayan preguntando. Van a preguntar por chat. ¿Me escucha, profe, o no? Sí, ahora sí. Le preguntaba si es que la inercia rotacional se tiene que sacar con el radio del disco. Sí, en el teórico. Ya tiene que ocupar la fórmula que ya todos saben. Inercia es igual
a 1/2 por la masa por el R al cuadrado. En este caso se ocupa el R' y el MC, que es la masa del disco, ¿ya? Es así. Así es como se calcula el teórico. ¿Ya? Ya, entonces nos vamos a la clase nuevamente del PPT. Acá está lo mismo objetivo que se los leí antes. El momento de inercia de un disco de manera experimental, el momento de inercia de un disco de manera teórica y las comparaciones de rendimiento de ambos métodos anteriores. ¿Ya? El montaje, que lo pueden sacar de aquí, ustedes después tienen que ir colocando qué corresponde a cada uno de estos valores, ¿ya? O variables. Y este es el video, ¿ya? Entonces, que lo vean. Entonces, como se dan cuenta, dura muy pocos segundos la caída, ¿ya? Hace una fracción muy pequeña y vamos a tomar poquitos datos, ¿ya? Tienen que tomar más de 10 datos, eso sí, tienen que ser más de 10. Pero va a ser como 12 en realidad, entre 11, 12 o 13 datos por ahí. No hay más por el tiempo de caída, ¿ya? Para hacer nuestro análisis en tracker, nosotros vamos a calibrar, vamos a usar el gatito que mide 15,5 centímetros, ¿ya? Obviamente eso lo vamos a pasar a metro, y lo vamos a colocar como en metro. Vamos, como se dan cuenta que vamos a tomar solo ciertos datos, ya lo que están acá, en una fracción muy pequeña. Nos va a dar como una curva, si hacemos la de altura versus tiempo, nos va a dar una curva ya en caída. Y si hiciéramos la velocidad versus tiempo, sería una línea recta, ¿ya? Y acá nosotros vamos a tomar los datos, en realidad solamente todos los que nos piden. El tiempo y la velocidad, ¿ya? Ustedes si quieren pueden colocar la altura, cómo va cayendo en función del tiempo, pero eso no nos están pidiendo, tampoco nos están pidiendo este gráfico. Solamente nos piden el gráfico de velocidad versus tiempo, o tiempo versus velocidad. Bueno, para el teórico, ya nosotros vamos a tener el disco, ya la masa del disco que está en gramos, ustedes lo pasan a kilogramos con su respectivo error instrumental. Y acá en la masa que va cayendo, que se toma completa, ya con el gancho, con todo, porque todo esto pesa. Estamos considerando que la masa del hilo está despreciable comparado con esto. Y en este caso el objeto impulsor, el objeto que cae, ya es 50,73, ¿ya? Y eso lo tienen que pasar a kilogramos también. Tomamos el radio del disco grande, del disco del R', ¿ya? En este caso el valor del diámetro y lo dividimos en 2, ¿ya? Y acá da 8,9 entre 8,9 y 9. Entonces acá yo me fijo el 0, cae en el 8,9, pero un poquito más allá. Entonces cualquiera de estos valores son los que ustedes tienen que tomar, ¿ya? Que coinciden la línea de abajo con la de arriba. Y ahí sería 8,9 y el otro, y en este caso el otro valor, ¿ya? Y después ustedes sacan el error instrumental, ya saben bien, como la mínima medida dividido en 2. Nos vamos entonces al tracker. Profe, ¿Sí? para sacar el momento de inercia, ¿se puede usar la fórmula que está en el Word o tiene que ser necesariamente la de 1/2 por M por R? Para sacar el momento de inercia teóricos es 1/2 mr al cuadrado. Y las otras fórmulas que están en el que le mostré en el Word son para sacarlo experimentalmente.
O sea que en el Excel tenemos que usar la del teórico para calcular el momento de inercia teórico. Hay que ocupar las dos, se tienen que comparar los dos resultados. Sí, con esta experiencia, con el tracker, quien va a tomar los datos, lo único que va a tomar ustedes van a obtener la aceleración lineal. Con la aceleración lineal ustedes tienen que sacar la angular. Con la aceleración angular más la masa, más la gravedad, más el radio del disco de acople, van a obtener entonces la inercia rotacional experimental. ¿Ya? Que es la ecuación que le mostré en el Word. Que eso depende de la masa, la gravedad, la aceleración, partido por la aceleración angular. ¿Recuerdan la ecuación? Es distinta a la de a la de a la geométrica o teórica que vamos a usar. ¿Ya? Entonces ustedes acá tienen que calibrar, y esto que es súper importante la calibración. Ya recordemos que el gatito tiene que estar de la base hasta arriba con 0,155 metros, porque estamos hablando de metros, ¿ya? No podemos colocarlo en centímetros. Si ustedes lo colocan un poquito más arriba, un poquito más abajo, estos datos van a variar. Entonces es sumamente importante que lo calibren bien. Bien puesto desde la punta hasta la base, ¿ya? En nuestro eje Y, ya te tienen que tomar el punto más no tanto el centro de la masa, sino más hacia la derecha, ¿ya? Si se fijan bien, hay una diferencia, ¿ya? Porque la masa va a recorrer la mayoría de estos puntos. Cuando se sale, esto queda vacío, ya sea no queda nada. Entonces la idea es que la masa, el punto de la masa abarque la mayoría, en este caso de la línea del eje Y, ¿ya? El eje X está bien abajo, justamente porque la idea es tomar la mayor cantidad de puntos o datos, ¿ya? Entonces nosotros, ¿dónde está la caída? El tiempo de caída está desde el frame o fotograma inicial de 484, ¿ya? Hasta el 497. Vamos bien. 484 hasta 497, ¿ya? Y acá tenemos la caída. Si se fijan, está pasando por la mayoría del eje Y. ¿Cuál es el que no pasa por el eje Y? El primero, el punto cero y el último. Pero acá tenemos todos estos datos y sí pasan, ¿ya? Nosotros vamos a graficar, eso es lo que nos vamos a hacer también a sacar de acá, va a ser justamente la velocidad con respecto al tiempo, ¿ya? Acá no es necesario, claro, ustedes si quieren pueden colocar el I, el valor del I, ¿ya? Pero para ir viendo cómo va cayendo, la altura que va teniendo, pero en realidad lo que más importa acá es la velocidad, ¿ya? Entonces son la velocidad y el tiempo de cada una de esas velocidades lo que ustedes van a tomar y van a considerar, ¿ya? Y esto es lo que vamos a copiar hacia el X. Ahí te lo colocan. Ya. ¿Qué es lo que van a tener ustedes para realizar? ¿Ya? Este es el hoja donde ustedes tienen que ingresar los datos. Ya. Le van a dar el radio, le van a dar el error, en este caso del radio, ¿ya? Del radio de acople, con el que vamos a usar para la fórmula experimental, no la teórica por si acaso. El otro tienen que ustedes ponerlo. Acá ustedes van a poner la masa del disco y el error de la masa del disco, que es el error de la balanza. Acá van a tener la masa del objeto que cae, o el impulsor, con su error, y la gravedad que se la dan, que es la aceleración de gravedad de Santiago de Chile. ¿Ya? Van a tener puesto la velocidad versus tiempo.
Ustedes llegan y copian los datos nomás. Con eso van a obtener la pendiente y van a sacar la pendiente que va a ser la aceleración lineal, ¿ya? Aquí colocan estimación lineal, ¿ya? Ya saben ya que le va a aparecer la pendiente que corresponde a la aceleración lineal, el error de la aceleración lineal. Acá va el intersecto con su error. Este dato lo copian de este, ¿ya? Y el error lo copian de este. Siempre fíjense bien, cuando son verdes los cuadritos, ustedes tienen que ocupar fórmula. Y cuando son amarillos, ustedes ingresan la fórmula. Acá la aceleración, en este caso aceleración angular, ¿ya? ¿Qué correspondería? Al valor de la aceleración lineal dividido por el radio, ¿ya? El error lo tienen que sacar por propagación, ¿ya? Después la tensión, vamos a ocupar las fórmulas también para sacar todos estos valores de torque. Y finalmente la inercia rotacional experimental con su respectivo error. Todos estos errores son por teoría de propagación de errores. Y este va a ser teórico, ¿ya? La masa del disco con su error. Este es el valor que ustedes van a ingresar, ¿ya? Desde el pie de metro de la foto que les mandé con su respectivo error del pie de metro. Y el momento de inercia, en este caso rotacional, con su error teórico. No, lo que expliqué recién, Nicolás, es que las celdas que son amarillas te ingresan los valores. Ya como acá, yo lo ingreso del tracker, este de aquí. Este acá lo ingreso del valor que leí en el pie de metro. ¿Ya? Pero los que son verdes tienen que ir con fórmula. Tienen que ir con un igual. Eso es lo importante. Por ejemplo, acá, este de acá tiene que ponerse igual y sacar el valor de aquí. Este de acá tiene que ponerse igual y sacar el valor de acá. ¿Ya? Otros tienen que colocar, por ejemplo, este de acá tiene que ser igual a ese valor dividido por el radio que vendría siendo el radio. Sí, el MN se hace con estimación lineal. Y finalmente acá abajo, en un cuadrito de acá, sacan el error porcentual comparativo. Toman este valor del I con este valor, que es el teórico, ¿ya? Recordemos bien que es experimental menos teórico partido por teórico, ¿ya? Y valor absoluto. Si le da negativo, tienen que sacar el valor absoluto. Y ese sería el error. El error no debería darle más de 10, por si acaso, más de 10%. Exacto. Muy bien, Fernando. Ahora les voy a explicar bien y les voy a mostrar que, claro, lo que le acabo de mostrar es lo que aparece, ¿cómo se llama? Esto de acá es lo que aparece, en cierta manera, lo que ustedes van a descargar, ¿ya? Pero acá yo lo voy a mostrar con los datos que se obtuvieron acá en el tracker que hicimos los profesores, ¿ya? Acá se dan cuenta está la velocidad. Acá está el tiempo, ¿ya? El tiempo siempre tiene que ir en este lado, en el eje X, y la velocidad en este lado, ¿ya? Sacamos la fórmula aquí, obviamente aquí está hecho a lo rápido. Entonces acá usted el I lo transforma, el I corresponde a la velocidad, entonces usted siempre tiene que borrar, poner B. Y donde está la X, tienen que poner T. Es súper importante eso, ¿ya? Acá un poquito más arriba, como se darán cuenta, está el radio, estos dos datos se los dieron, la de la gravedad se los dieron. Acá esto lo sacó la masa del disco que está dado en la foto del PPT, el error que es el error de la balanza, la masa del objeto que cae y el error de la balanza, ¿ya? Esos datos ustedes los van a ingresar así, siempre con comita, ¿ya? No, si no lo ingresan con coma, con punto, también no va a quedar así.
Acá sacan la estimación lineal, ya, estimación lineal. Los 4, entonces aquí aparece la aceleración y su error, la pendiente, y el n, en este caso aquí en el intersecto, ¿ya? No lo vamos a usar. Pero acá, en la aceleración lineal, igual lo colocan acá, igual, así, tienen que ponerla así. Igual a este de acá, o colocan absoluto. Absoluto. O estamos sacándolo en positivo. Ahí, este valor de acá. ¿Ya? Cerramos paréntesis y enter. Él le va a dar el valor absoluto. ¿Ya? Este es el error, que es lo mismo. ¿Ya? Como está en positivo, no necesitan colocar absoluto, solamente colocan igual y el valor de acá. Entonces aquí nosotros sí que vamos a sacar. Vamos a sacar acá el valor de la aceleración angular. Y la aceleración angular, ya como nosotros lo vimos, era la aceleración lineal dividido por el radio. Entonces sacamos el V27 dividido por el A2, que correspondería al radio del disco de acopio, donde va el hilo. Esto lo sacan por propagación. Ya no le voy a dar la fórmula, tienen que hacerlo ustedes. Entonces acá la aceleración angular, obviamente estos valores son distintos a los que le van a dar a ustedes, porque de acuerdo a cómo ustedes analicen en el tracker, todo cambia. ¿Ya? No cambia mucho, pero sí cambian los valores. La aceleración angular, ya que este es igual a este de acá. La tensión, recuerde que la tensión es igual a la masa por la gravedad menos la aceleración lineal. ¿Se acuerda que lo vimos en la fórmula? Acá está la gravedad menos la aceleración lineal multiplicado por la masa. La masa, no del disco, la masa del objeto que cae, que es la M. ¿Ya? Recuerden que la masa del disco es mc. Después el torque, ya, que el torque que corresponde, en este caso, corresponde a la tensión por el radio. Tensión por radio. También está la fórmula que le mostré en la guía. Y después la inercia, en este caso rotacional experimental, ya, que lo que nosotros vamos a obtener va a ser el valor, ya, del torque, ya, dividido, ya, por la aceleración angular. De acuerdo que torque es igual a I por alfa. Entonces, obviamente, si despejamos el I, va a ser el torque partido por la aceleración angular. Y ahí nos da entonces nuestra inercia rotacional experimental. Y acá los errores ustedes los van a sacar por propagación. ¿Ya? Esta es la parte teórica, ¿ya? La que está aquí abajo. Entonces, la teórica, entonces ustedes van a tener la masa del disco con su respectivo error, que lo sacan de arriba, le colocan igual, simplemente igual a este. Aquí vamos a tener entonces el R que ustedes van a ingresar. Este valor puede ser distinto, depende de lo que ustedes vayan a leer en el pie de metro, ¿ya? Con su respectivo error instrumental del pie de metro. Y acá sacamos con la fórmula. 1/2, ¿ya? La masa del disco, la que está abajo, por R al cuadrado, ¿ya? Y se saca la fórmula, los valores de acá. Y su respectivo error. Y acá abajo, ya simplemente lo toman como el valor experimental. Y tenemos inercia experimental, ¿ya? Menos inercia teórica, partido por la inercia teórica, ¿ya? Y nos da entonces menos 5. Entonces acá al lado lo colocan absoluto, ¿ya? Igual a absoluto para sacar el error de ese valor. Y ahí tendrían entonces el error, el error comparativo porcentual, ¿ya? Y eso es lo que ustedes tienen que trabajar entonces en su hoja. Y este error no debería ser más de 10%, ¿ya? ¿Dudas, consultas hasta acá?
No sé, como les dije, el plazo de entrega es hasta el otro viernes. Yo creo que va a ser hasta la misma hora que el informe número 1 que entregaron el viernes pasado. Recuerden que este informe es el informe largo, ¿ya? Acá está. Y nosotros vamos a tener entonces el recuperativo, tienen que escribir si escriben alguna nota. Y la evaluación online, que sería el lunes 13 de diciembre, que entraría todo lo que hemos visto de la clase 3, 4 y 5. Profe, ¿Sí? el horario de la evaluación online 2. Todavía no lo tenemos. Ok. Eso sería, si traten de hacerlo este fin de semana, ya no se queden, no desplacen mucho, porque si tienen dudas van a tener tiempo para solucionarlo el martes, miércoles y jueves. Ya. Entonces les deseo que tengan un buen fin de semana, cuídense mucho. Y nos estaríamos entonces viendo las clases con Sur. ¿Ya? Nos vemos. Chao, chiquillos, chiquillas, que estén bien. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Profe. Fin de semana. Chao, profe, gracias.